Thorfinn es un hombre ingenuo, pero si el mundo tuviera más hombres ingenuos como él, sería un mejor lugar. Señoras y señores, ¿qué es la ingenuidad? Una persona ingenua puede ser sincera e inocente, quien actúe sin malicia y confíe fácilmente en la bondad de las personas sin sospechar. Alguien que posee incredulidad con problemas para distinguir entre una fantasía personal y la realidad. Y Thorfinn Karlsefni es ingenuo, pero si miramos a fondo esa ingenuidad, lo que Vinland Saga quiere contar con su historia no es una fantasía de un mundo utópico, ni te quiere hacer creer que es posible. Inclusive, el mensaje de nadie tiene enemigos y nadie merece ser herido invita más a la autorreflexión y al crecimiento personal. Es un mensaje realista cuando se mira a profundidad. Pero ¿cómo es que un hombre ingenuo como Thorfinn puede transmitir ese mensaje? Recordemos las bases de Thorfinn. Solía ser un niño ignorante sobre lo cruenta que es la guerra, que al igual que otros hombres con una vista superficial del mundo, buscan la validez a través del combate, creyendo que es el único camino al reconocimiento y al honor. Entre esos hombres hay uno que es sensible y miró a fondo en ese cruel mundo, un guerrero retirado que dijo: basta, esto no tiene sentido. A pesar de sus habilidades para el combate, Thors, el padre de Thorfinn, entendió que todas sus acciones en el campo de batalla carecían de sentido. Solamente destruía y no obtenía nada de valor. Sus manos se ensuciaban con la sangre de alguien que tenía familia y seres queridos esperándolo de regreso, o que incluso pudo haber estado ahí no porque quería, sino porque fue obligado. Y si se trataba de alguien que veía con pasión el combate y lo disfrutaba, para Thors eso era una visión vacía de la vida. Significaba que ese hombre encontraba placer en destruir vidas y esparcir dolor. Muchos de esos hombres que llevan espadas y aman la violencia terminaron atacando a varios inocentes que no tenían nada que ver con la guerra y el campo de batalla. Pero de algún modo, esas personas que tomaban las vidas de los inocentes lo veían bien, solo porque podían presumir de su gran poderío. Aún así, el más fuerte de ellos vio lo equivocada que estaba esa visión y abandonó esa violenta vida para vivir una vida que realmente tenga valor. Pasó de destruir a crear una nueva vida, formar una familia y vivir siendo solidario con los necesitados, respetando toda vida, incluso si se trataba de alguien cuya historia no conocía. Ese hombre trató de impartir tales valores a Thorfinn, pero su muerte acabó con esto. Thorfinn cayó en un camino de venganza en donde no le importaría destruir lo que sea con tal de lograr su objetivo. Esos hermosos valores serían ignorados y ese camino lo llevaría a enfrentar aquello que Thors encontró en la violencia, un vacío absoluto, una vida sin significado. Posterior a la muerte del asesino del padre de Thorfinn, Askeladd, Thorfinn es esclavizado y, como muchos ya sabemos, es aquí donde da los primeros pasos en su redención. Thorfinn lidia con los fantasmas de su pasado, los que asesinó injustamente por un mero deseo personal de venganza al que entregó gran parte de su vida. Un resultado que no se dio solo porque alguien más matara a su objetivo, sino porque en sí mismo la meta de Thorfinn carecía de valor y propósito. Incluso si hubiera matado con sus propias manos a Askeladd, al final no hubiera tenido nada, solo le quedaría un gran paso de destrucción sin sentido por el cual deambular. Si hipotéticamente hubiera matado a Askeladd, después no podría volver a retomar su antigua vida, no podría volver a su hogar y mirar a su madre sabiendo en lo que se convirtió. No olvidemos que uno de los momentos más hermosos de Vinland es cuando su madre lo ve, y en Thorfinn ve a la figura de Thors, un hombre bueno, amable y de convicciones solidarias. Volver a casa con su venganza completa solamente terminaría en una escena triste, con una madre viendo en lo que su hijo se habría convertido. Al fin y al cabo, cosas como la ira, la venganza, el odio y la violencia no sirven más que para destruir, llevando a la pérdida de todo lo que es verdaderamente valioso. Thorfinn comprendió
aprendió todas esas ideas gracias a su estadía en la granja y las personas a las que conoció, entre ellas personas que no tenían nada que ver con la batalla y fueron víctimas, pero sobre todo, en la granja descubre su deseo interno de querer aferrarse a la vida, que su lamentable estado de hombre abatido se debía a que no sabía cómo sobrellevar la vida tras haberle quitado su derecho a vivir a otras personas. En el clímax de su cambio, los consejos de su padre hacen eco en su mente y esos valores se convierten en el camino a seguir. También entendió que aquel hombre del que quería vengarse en varias ocasiones intentó guiarlo hacia una vida diferente, pues Astolat también reconocía el problema con su forma de vivir, pero no podía cambiarlo, así que al menos trataría de que Thorfinn no cayera en lo mismo. Después de todo, es porque él mató a su padre que ese chico descendió a un infierno del que más tarde él mismo lo ayudaría a salir. Es entonces que Thorfinn sigue el mismo camino que su padre, donde en lugar de destruir, ambos desearon crear, llevando una vida que sí tenga sentido y valor, con la diferencia de que Thorfinn lo haría con más ambición, buscando no solo su paz interior, sino la creación de un lugar donde no existan la guerra y los conflictos para todos aquellos abrumados por la violencia del mundo. Es aquí donde podemos dirigirnos al porqué de su ingenuidad, y es que tenemos que recordar que Thorfinn verdaderamente comenzó desde cero. Uno de los consejos que recibió al confesar estar vacío es que ese vacío puede llenarse con lo que sea. Para empezar de nuevo, estar vacío es idóneo, pues ese vacío en el que antes hubo hostilidad y resentimiento, Thorfinn lo reemplazó por amabilidad y una bondad que no tenía parangón en ese mundo bélico. Vería al mundo bajo una perspectiva nueva. Eso es lo que nos lleva a su ingenuidad. Y aquí es donde mezclaremos ficción con realidad. Tanto en nuestro mundo como en el de Vinland, hay quienes cuestionan los objetivos de Thorfinn. Un lugar donde no haya guerras o conflictos es imposible, ya que siempre existirán distintas formas de pensar y personas con diferentes maneras de actuar para defender o promover dichas ideas. Cosas como el orgullo, el ego y la codicia siempre estarán presentes en la naturaleza humana sin importar si se trata de ficción o realidad, y su existencia siempre creará problemas. Por no mencionar también que en ambos lugares existen personas que de algún modo encuentran gusto por lo cruel y que parecieran tener almas completamente insalvables. Por tanto, Thorfinn es un ingenuo creyendo que su idealista tierra, la cual conoceríamos como Vinland, realmente puede tener cavidad en ese mundo. No solo eso, sino que realmente es tan diferente a la persona violenta que solía ser, que cuando un hombre le pidió lamer sus botas a cambio de fondos para que realice su viaje, Thorfinn, con una sonrisa, se preparó para realizarlo, confiando sin sospecha de que tal hombre cumpliría su palabra, algo que el Thorfinn de antes jamás habría accedido a hacer. Afortunadamente, como todo protagonista, el guión estuvo de su lado y ese hombre, en lugar de tomar ventaja, se sorprendió por la nueva convicción de Thorfinn, decidiendo creer en él, pues ningún otro habría hecho lo que Thorfinn hizo, demostrando que él no es solo palabrería, sino que pese a tener un objetivo de ensueño casi imposible, realmente lo daría todo por conseguirlo, siendo un desafío más grande que el que podría encontrarse en un violento campo de batalla. Pero es aquí donde las personas que ven Vinland deben pensar a profundidad. Es una historia que te invita a ver dentro de ti para hallar esa paz que Thorfinn también logró obtener, a descubrir esa bondad y amabilidad y la lucha por permanecer noble en un mundo cruel, junto al desafío de cargar con responsabilidad nuestros errores para reivindicarlos en lugar de dejar que estos nos hundan y definan el resto de nuestras vidas. Muchos erróneamente llegan a subestimar ese mensaje, al igual que otros personajes de la obra ven la violencia como algo necesario y han llegado a tachar a Vinland como una historia absurda por promover tales valores supuestamente imposibles de seguir. Pero Vinland Saga jamás intentó hacer creer que era posible un mundo donde no haya que pelear, pues incluso existe todo un arco dedicado al mensaje de la autodefensa, una parte de la historia en la que Thorfinn lidia con la constante presión de un entorno que lo quiere obligar a pelear. Y es verdad que por mucho
Thorfinn parece inofensivo, pues siempre quiere negarse a pelear sin importar las circunstancias, y esto lleva a malinterpretarlo creyendo que es permisivo con todos y con todo. Pero en este arco, Thorfinn es puesto a prueba porque la sombra de sus malas acciones aún lo acecha, y recurrir a la violencia, sin importar el contexto, le hace pensar en ese camino, aunque finalmente logró entender algo importante, que es diferente atacar de defenderse. Habrá momentos en los que deberá tener que recurrir a esa violencia que preferiría evitar, porque así es el mundo y no todos serán tan pacíficos como él. Pero si quiere proteger esa paz y a las personas que considera importantes, deberá tomar acción. Y esta vez tomaría acción sin caer en ese camino de destrucción. Pelearía para defender sin arrebatarle la vida a su oponente. Thorfinn aprendió algo maravilloso que yo espero con ansias prontamente todos aprecien cuando sea animado. Que hay luchas que deben ser libradas y otras que no valen la pena. Es distinto pelear en defensa y sin hostilidad a pelear para hacer daño por simple placer y capricho. Thorfinn alcanza la suficiente madurez para saber cuándo es que debe usar sus manos para el combate y cuándo no. Esto es lo que lo hace tan increíble. No obstante, sigue siendo un hombre ingenuo. Lo volveré a decir, ya sea aquí o en su mundo, la sola idea de un lugar sin violencia es imposible. Siempre habrá algún conflicto que pondrá a prueba nuestros valores y la forma en que deseamos enfrentar a este mundo. Pero tal y como dije al principio, si el mundo estuviera repleto de personas ingenuas como Thorfinn, sería un mejor lugar. Estaría lleno de personas que entendieron que no es necesario herir a sus semejantes para prosperar, que la violencia es en muchas ocasiones innecesaria, que responder con ira y resentimiento no hace más que causar mayor destrucción. No serían personas que crean que toda acción de maldad debe ser ignorada, sino que tendrían un juicio justo para saber cuándo es que hay que pelear. Serían capaces de combatir esos males sin contaminarse por el odio que los engendró. Esa ingenuidad de Thorfinn realmente tiene valor, porque esa ingenuidad lo llevó a salvar a personas que gritaban desesperadas por ayuda, a darle una mano a los necesitados, a incentivar a montones a cambiar sus vidas buscando su paz interior y la mejor versión de sí mismos, y especialmente esa ingenuidad que lo movió le permitió crear tiempos pacíficos y otorgó un propósito a varios que lo necesitaban. Incluso si el sueño completo no se cumple, el mensaje de Thorfinn por sí mismo está constantemente creando algo hermoso, lo que significa que aquel que escoja verlo como un ejemplo a seguir, igualmente podrá crear algo hermoso con su vida. Sin embargo, con eso, lo único que he hecho es darte mi opinión, así que ahora lo que yo quiero hacer es preguntarte a ti, ¿qué opinas de este personaje y su forma de ver el mundo? Gracias por haber visto el video hasta aquí. Si te parece buen contenido, no olvides dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo estás. Nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, Askeladd fue un gran mentor.